Levanta tus manos allí y dile, Señor, qué privilegio adorarte. Jesús, porque tú primero nos amaste, Padre Santo. Gracias, Señor. Mira lo que dice Isaías 53 en la versión TLA. Mi amor, si puedes bajar un poquito el... Sí. Dice, Isaías 53 dice, nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. Estoy leyéndola en la TLA, escucha bien. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores.
Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana. Y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Amén. Esa es la historia de lo que celebramos en este día. Isaías escribió 700 años antes de Cristo y él dijo, ¿verdad?, la profecía de lo que iba a pasar un día como lo que conmemoramos hoy, un Viernes Santo. En la Reina Valera dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Más que agradecidos estamos del Dios vivo, que por nosotros fue a la cruz del Calvario para darnos vida. Amén. Señor, al pensar en tu cruz y en los sufrimientos, lo que podemos decir es gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por liberarnos, Señor. Gracias por sacrificarte, Señor, en esa cruz, Señor, para darnos una vida abundante, Señor. Te amamos, Padre, y te damos gracias, Señor. Amén. Las heridas en tu cuerpo, las espinas en tu frente, la agonía y el dolor que pasaste por amor, tal vez no lo entiendo, pero hoy te agradezco, Jesús, y te lo confieso. Por tu muerte vida me das, mi alma solo en ti descansará. La razón de ser, eres la pasión de mi vida. De tu amor y tu paz mi vida llenaste. Gracias, Señor, por misericordia y gracia.
muerte vida me das. Mi alma solo en ti descansará. La razón de ser, eres la pasión de mi vida. Hoy dile una vez más, gracias, Señor. Gracias por tomar tú mi lugar. Gracias por tu muerte vida me das. Mi alma solo en ti descansará. La razón de ser, eres la pasión de mi vida. Hoy la razón de ser, eres la pasión de mi vida. Hoy la razón de ser, eres la pasión de mi vida. Sí, Señor, levanta un aplauso fuerte al Señor y acompáñalo de un gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio, Padre amado. Te bendecimos, Señor, te glorificamos, te amamos, Señor. Mateo 20:28 dice: yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. A eso vino el Señor, a dar su vida para salvarnos a nosotros. Y Él es nuestra roca y Él es nuestra esperanza, y en Él solamente dependeremos hasta que Él venga, ¿verdad?, a buscarnos, y lo esperamos. Amén. Dependeré
nuestro Salvador, Padre amado. Tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Te lo decimos en esta mañana, Padre. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Y hoy, Señor, yo decido reconocerte una vez más como mi Salvador, Señor. Y te agradezco, Jesús. Te agradezco tu sacrificio, Señor, por nosotros, tu pueblo, Señor. Que aún sin merecerlo, Señor, tu gracia, Padre, nos cubre día tras día, Señor. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Que no olvidemos, Señor, que fue ese sacrificio el que nos salvó, Señor. Gracias por cargar con nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús. Su gracia nos cubre, amén. Es Él. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Le pusiste en orden todo el caos. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Te adoramos, Señor, por lo que hiciste en nosotros. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendición, Señor, porque aunque no podamos entender tu gracia, Señor, no podamos entender ese amor que es tan grande, Padre, que nuestra mente humana no puede entender, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por cubrirnos, Señor, por cubrir nuestras faltas, Padre, con tu amor, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús.
Vive Dios. Hermanos, en la palabra de Dios hay muchos eventos que se convierten en festividades, en momentos de recordación, ¿verdad? Para la iglesia. El tiempo de Navidad es uno de ellos, ¿verdad? Donde celebramos el nacimiento de Cristo Jesús. Celebramos, ¿verdad?, el cumplimiento de la promesa de que un día iba a nacer alguien que iba a redimir al hombre de sus pecados, iba a volver a lograr restaurar la comunión perdida con Dios. Pero la Semana Santa, especialmente el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, son otros dos eventos súper importantes para nosotros como creyentes. Si lo que ocurrió un Viernes Santo, lo que ocurrió un Domingo de Resurrección, no hubiera ocurrido nunca, el cristianismo no tendría ningún sentido, ningún sentido. Tanto es así que el apóstol Pablo dice que si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Estaríamos perdiendo el tiempo como religiosos si no hubiera ocurrido el evento de la cruz y el evento de la resurrección. Y son tiempos, ¿verdad?, que son importantes, el que nosotros nos podamos reunir a recordarlo. Le llaman tradiciones, ¿verdad? Hay tradiciones que son buenas y otras que no son tan buenas, ¿verdad? Hay mandamientos y tradiciones, hombre, que no tienen ningún valor. Pero lo que celebramos en el día de hoy sí tiene mucho valor. Muchos de los que estamos aquí no tuvieron una experiencia religiosa cuando eran niños en términos, ¿verdad?, de ir continuamente a la iglesia. Otras personas sí tuvieron ese trasfondo, ¿verdad? Y los que sí lo tuvimos, recordamos la importancia del Viernes Santo. Yo no sé, pues muchos eran católicos también, ¿verdad? Y en el día de Viernes Santo también la Iglesia Católica celebra sus festividades. Pero yo recuerdo, ¿verdad?, muchos años atrás, mi niñez, la importancia de que se tenía que levantar todo el mundo temprano porque había que ir a la iglesia tempranito. Y recuerdo que la inmensa mayoría de la tradición evangélica en Puerto Rico es a las 5 de la mañana, había que estar metido en la iglesia. Nosotros, ¿verdad?, hoy nos levantamos después de las 8. Pero era decirle a la gente lo que estamos celebrando es bien importante. Yo recuerdo todavía con mucho afecto y cariño el estar 4 horas escuchando las 7 palabras. Para aquel tiempo donde no habían diagnósticos de ADD ni de ninguna de esas cosas. Y la gente podía aguantar ahí 2 o 3 horas sin caer muerto al piso, ¿verdad? Hoy vivimos otros tiempos, ¿verdad? Y por eso tratamos de que las cosas que hacemos, ¿verdad?, pues la gente pueda retener algo, ¿verdad?, de lo que se ministra. Pero entiendo, hermano, que es súper importante lo que hacemos en el día de hoy, porque las tradiciones que sacamos de la palabra de Dios llegan a fortalecer y llegan a ser parte de nuestra vida. Y de hecho, es parte de lo que nosotros... Para acá, ok. Parte de lo que nosotros, ¿verdad?, hacemos como iglesia en el día de hoy es fortalecer a las próximas generaciones. O sea, los que son niños ahora, los que ya son jóvenes, estas cosas pues obviamente forman parte de nuestra vida como creyentes. O sea, y por eso es que le damos la importancia, ¿verdad?, que queremos darle. Nosotros vamos a compartir las 7 palabras de boca y de labio de algunos de los hermanos líderes. Pero yo quiero leer las 7, ¿verdad? Y entonces pasamos a que cada uno de ellos pues amplíe un poquito más en cada una de ellas. O sea, las últimas palabras de un ser humano son importantes, ¿verdad? Muchas inclusive están grabadas en libros, ¿verdad? Como fulano de tal, a la hora de su partida dijo esto. Son importantes a nivel de familia, son importantes a nivel de país, son importantes a nivel de personas, ¿verdad?, que significan mucho para un país, que a la hora de la muerte dicen algo y eso queda registrado. Pues cuánto más las palabras de Cristo en aquella cruz. Y cuando uno las lee, uno se da cuenta de la importancia que tiene cada una de ellas, ¿verdad?, en nuestra formación como creyentes. Yo voy a leerla, ¿verdad?, y tan pronto termine,
pues pasamos con el primer hermano, ¿verdad?, que va a compartir eso. De hecho, lo estamos haciendo los líderes. El año pasado lo hicimos los líderes, este año lo hacemos los líderes. Yo aspiro en algún momento dado que miembros también de la congregación lo puedan hacer, así que no se asuste nadie si para el año que viene pues me le acerco a alguien y le digo pues te toca esta palabra, ¿verdad? Porque somos una familia de fe. La primera palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario aparece registrada en Lucas capítulo 23, verso 34, donde dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La segunda palabra aparece en Lucas 23, 43, donde dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra, que tengo que buscarla aquí ahora porque me están apareciendo fotos de la crucifixión, no sé si alguien me está enviando algo por ahí. Tercera palabra aparece en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 26 y 27, cuando dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La cuarta palabra dicha por Jesús en aquella cruz aparece registrada en Mateo capítulo 27, verso 46, cuando dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra aparece registrada en Marcos capítulo 15, verso 34, cuando dice 19:30, perdón, Juan 19:30, cuando dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y la séptima palabra aparece registrada en Lucas 23 también, el verso 46, y dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Vamos a pedirle a Chiquitín que pase por aquí. Tiene la primera palabra, y tan pronto él termine, pues el hermano que tiene la segunda se pone en pie y viene hasta aquí. Amén. Aquí vemos a Jesús ya después de haber pasado el día anterior, haber sido azotado, haberle puesto la corona de espinas, haber cargado la cruz, ya está en la cruz y ya está cerca de sus momentos finales. Y cuando viene uno de los escribas, de los sacerdotes, y lo injurió, y le dijo, pero ¿por qué tú no te bajas de ahí? Tú no dijiste que tú tenías tanto poder. Y entonces él dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que están diciendo. Y en cuanto a las túnicas que se echaron suerte, en el Viejo Testamento, Dios le permitió a los israelitas antiguos pues, que echaran suerte para que Dios decidiera, a veces por algo que tuvieran que hacer que ellos no conocían, pues dejaba que echaran suerte. Y llegó hasta el Nuevo Testamento, porque cuando fueron a reemplazar a Judas, porque se había matado, ¿verdad?, por el pecado que cometió, echaron suerte para conseguir ¿sabes?, que se usó hasta el Nuevo Testamento. Pero perdona porque no sabe lo que hacen.
el mundo esperó muchos, cientos de años, miles de años, para que se alumbrara la luz de Cristo, para que fuera perdonado los pecados del hombre, porque ya no tenía entrada al reino de los cielos por causa de la desobediencia. Y entonces él en la cruz padeciendo, porque si ustedes se fijan en el Getsemaní, antes de él ir a morir como hombre, le estaba doliendo. Le dijo, Padre, si esto puede pasar. Y él sabiendo, porque miles de años ya Dios le había dicho, tú tienes que hacer esto por el hombre. Y él lo sabía y vino y vivió, se esperó como un niño joven y vivió todo eso, padeció todo esto. Y le dijo, ¿sabes? Lo estaba sufriendo como hombre. Por eso es que somos hombres y somos espirituales, pero se sufre también. Y entonces él miró para abajo y dijo, wow, esta gente es tan ciego. Todavía no pudieron ver lo que yo vine a hacer por ellos, que vine a libertarlos. Pero nada, al fin, cumpliendo la función de redimir al hombre, cuando en el Edén desobedeció y se le abrieron los ojos, según Satanás se lo vendió, que se le iban a abrir los ojos. Pero lo que fuimos fue ciego. El hombre se encegueció, dañó todo su sentido que Dios le había dado para vivir en la tierra, los dañó. A fin de perdonarnos, porque somos ciegos, pero pronto nos dio la oportunidad de quitarlo la venda de los ojos. Tan pronto él expiró, que subió y fue al Padre, pegaron a convertirse porque vino que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, pegaron a hablar en lengua, hubieron sanidades y la gente se convertían. ¿Por qué? Porque se le abrieron los ojos. Esos ciegos que él le dijo, perdónalo porque no ven, no saben lo que están haciendo, se abrieron en ese momento. Y a Dios nos escogió a nosotros para que seamos colaboradores de sus obras con los hombres. O sea, nos encargó a nosotros el Evangelio, que le lleváramos la palabra a las personas para que pudieran abrir sus ojos. Amén. Amén, Dios les bendiga. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es estar aquí juntos. Unánime, ¿verdad? Como dice el libro de los Hechos. Unánime, juntos, ¿verdad? Sacando el día, ¿verdad? Para que Dios nos bendiga y para que saquemos tiempo, ¿verdad? Para darle lo mejor de nuestras vidas a Dios, ¿verdad? Lo que hay en nuestros corazones. Pues a mí me tocó la segunda palabra que dice así, en Lucas capítulo 23, verso 43, que dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la respuesta de Cristo a la súplica, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, del ladrón arrepentido. Con ello se interpreta que Jesús le asegura la salvación a todo aquel que por fe acepta a Jesucristo como su Salvador. Y ahí vemos, ¿verdad? En el cuadro que tenemos allí, ¿verdad? Vemos que sobre la colina del Calvario habían otras dos cruces. En Lucas capítulo 23, verso 32 dice que junto a Jesucristo fueron crucificados dos ladrones. La sangre de los tres formaban un mismo charco. Aunque para los tres la pena era la misma, sin embargo, cada uno moría por una causa diferente. Uno de los ladrones blasfemaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros.
había oído a quienes insultaban a Jesús. Había podido leer incluso el título que habían escrito sobre la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Era un hombre desesperado que gritaba de rabia contra todo. Pero el otro ladrón se sintió impresionado al ver cómo era Jesús. Lo había visto lleno de una paz que no era de este mundo. Le había visto lleno de mansedumbre. Era distinto de todo lo que había conocido hasta entonces. Incluso le había oído pedir perdón para los que lo ofendían. Y le hace esta súplica sencilla, pero llena de vida: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se acordó de improviso que había un Dios al que se podía pedir paz, como los pobres pedían pan a la puerta de los señores. Y Jesús, que no había hablado cuando el otro ladrón le injuriaba, volvió la cabeza para decirle: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le promete nada terrenal, le promete el paraíso para aquel mismo día. El mismo paraíso que ofrece a todo hombre que cree en él. Pero el verdadero regalo que Jesús le hacía a aquel hombre no era solamente el paraíso. Jesús le ofreció el regalo de sí mismo. Lo más grande que puede poseer un hombre o una mujer es compartir su existencia con Jesucristo. Hemos sido creados para vivir en comunión con Él. Lucas capítulo 23, verso 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús reafirma una de sus más importantes enseñanzas acerca de la vida después de la muerte. Esa vida es la que Dios prometió por la eternidad a aquellos que creyeren en Él hasta el final de sus días. En Juan capítulo 3, verso 16, un verso, ¿verdad?, que todos conocemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y concluyendo, los dejo con este pasaje. Primera de Juan, capítulo 5, versos del 1 al 5, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a Dios, los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Dios les cuide. Dice así la palabra del Señor. Estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta es la tercera frase, ¿verdad?, que se registra en la Biblia. Y es importante recordar que Jesús estaba aún padeciendo ese terrible dolor, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, de torturas previas, cumpliéndose las profecías que se reflejaban en el libro de Isaías, ¿verdad? Se veían soldados echando suertes sobre su ropa, vituperiándolo, el que estaba al otro lado, diciendo: si eres el Hijo de Dios,
desciende de la cruz y todas estas cosas. Mira, una presión fuerte. Los sacerdotes allí burlándose, todo estaba en contra de lo que realmente él era. Y aún así, yo digo, mi hermano, estas palabras son tremendas. Dios se encargó de ministrar salvación de lo que ministró, ¿verdad? Chepo ahora. Y me gustó cuando vio la necesidad de ver su madre allí y ver a su discípulo amado. Cualquier ser humano en estas circunstancias se hubiese concentrado en esta imagen, en ese problema, porque somos así, esa es nuestra naturaleza, ver mi situación, ver mi problema. Pero Jesús, siendo también Dios, pudo ver más allá, pudo enfocarse en lo bueno, en lo que realmente valía la pena ocuparse. Sus siervos fieles y valientes, y vio a María y vio a Juan, vio la necesidad que había y la suplió dándole unas instrucciones. Algo de sorpresa acerca del hecho de que Jesús se haya dirigido a María como mujer o apreciada mujer en la versión NTV y no como madre, sino le dijo mujer. Otros opinan que en ese momento Jesús hablaba como Dios y no como hombre. Sin embargo, tomando en cuenta las circunstancias extremas a las cuales fue sometido nuestro Salvador, al instante en que se dirigió a María y a Juan, pienso que Jesús se manifestó como ambos, siendo Dios y siendo hombre. De la misma manera, Jesús habló como Dios, como el Mesías cuando dijo, hoy estarás conmigo, un ejemplo, en el paraíso. Asimismo habló a esos dos seres amados que demostraron su devoción al estar allí. Jesús se expresó como Dios al dirigirse a María como una de sus más obedientes siervas, dándole una última instrucción de vincularse a su discípulo amado y dirigiéndose a este también para establecer su voluntad. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y esto es lo que yo quiero como madre, tú aceptes como mujer. Por otro lado, es innegable su reacción como hombre, en donde pone manifiesto el amor inmutable por la mujer, que aceptó el reto de traerlo al mundo y asumir la responsabilidad de proteger y criar al Hijo de Dios. ¿Tú sabes todas las cosas que María guardaba en su corazón? En toda esa travesía, esa aventura de ser la madre del Hijo de Dios. Ni siquiera en medio de tanto sufrimiento, Jesús deja a un lado a la familia. No olvida honrar a aquella mujer que llamó madre durante tantos años y quien ahora a los pies de la cruz sufría junto a él. Uno se pone los zapatos, ¿verdad? Aquello debe ser un dolor terrible para esa madre y él como hijo ver a su madre en esa angustia. ¿Y quién mejor para consolarla y cuidarla que su mejor amigo? Ese hombre fiel, hablando del discípulo Juan, ¿verdad? Fiel en las buenas y en las malas. El único de sus discípulos que se mantuvo firme y valiente cerca de su líder, su amigo, su Dios. Porque los demás, ¿verdad? Cogieron miedo y huyeron y él se mantuvo ahí en la cruz junto a María. Si no, dice la palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hay dos valores aquí que, ¿verdad?, en este tema se enfoca, y es el valor de la familia y el valor de la amistad. Pero de lo que podemos estar absolutamente seguros es de que Jesús honró a su madre y a su padre. No se habla mucho, ¿verdad?, de José, entendemos, ¿verdad?, que a lo mejor murió antes que María, eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Y honró a su madre y a su padre, que ni siquiera en el peor momento de su vida los desamparó. Dice, Dios está interesado en que la familia permanezca unida.
bajo su cobertura, obedientes a su voluntad. Dios es un Dios de orden, piensa en absolutamente todo. Es un hombre de detalle, todo lo tiene bien conectado, ¿verdad? Incluso en lo que creemos que no necesitamos y aún en lo que no pedimos. Oigan bien, aún en lo que no pedimos y aún en lo que no creemos que necesitamos. Dios es un Dios de orden y nos suple y nos ministra y nos cuida y nos protege. Por eso es importante que nuestros ojos espirituales sean abiertos y mantener la disposición a ser ¿qué? Obedientes. Tal vez María tuvo que vivir un proceso de adaptación en una casa nueva, ¿verdad? Con el discípulo Juan, un home para ellos, un cuidado de ancianos, ¿verdad? Pero el Señor sabe todas las cosas. Pero lo más tremendo fue que ella aceptó la autoridad de Jesús como la mejor opción para su vida. El valor de las palabras autoridad, obediencia y respeto es algo que desafortunadamente se ha ido perdiendo, ¿verdad? Dentro de nuestra familia moderna, y eso a veces ni se ve. La obediencia de tú cuidar a tus padres, a tu familia, etcétera, etcétera. Y eso es parte de lo de la familia. Y el valor de la amistad dice que con una gran bendición viene una gran responsabilidad. Imagínate cuando Jesús le dice a Juan, ahí tu madre, él sabía que tenía que encargarse, darle hospedaje a María y cuidarla, ¿verdad? Aún ella teniendo sus hijos carnales, ¿verdad? Biológicos, que ella los tuvo, hermanos de Jesús, pero para ese tiempo no le creían ni a Jesús, que era el Hijo de Dios y tenía un plan de salvación. Y Jesús sabe a quién, ¿verdad? Le entregó su mamá. Y fue el único discípulo que le dijo no al temor, por lo cual el Señor vio en él al mejor sustituto, hablando de Juan, para encargarle a la persona más apreciada, su madre. Dios ve nuestro corazón si estamos comprometidos con Él y si somos obedientes. Y estoy terminando, Mex. Una vez que le demostramos fidelidad, Jesús nos coloca como, esto es bien importante, hermano, como sus sustitutos aquí en la tierra y nos encarga su gente, su casa, su ministerio, sus dones y talentos. Si usted supiera que hoy mismo parte con el Señor, ¿a quién le pediría que vele por su familia? ¿Con quién hablaría para que se haga cargo de sus bienes, sus proyectos? ¿A quién usted cogería, tuviera esa confianza? El Señor sabía. Y en estos días Milton y los hermanos están ministrando de esa familia añadida, que es la familia de la fe, que está ahí presente y a veces menospreciamos. Y eso es bien importante, y esa unidad. Porque así, mire hermano, si a mí me toca a veces coger, mira, que tengo una necesidad, yo sé a quién yo voy a llamar. Milton ha dicho desde aquí, desde el púlpito, que si a él se le tiene una necesidad a medianoche, él sabe a quién llamar. Pero tenemos que estar, ¿verdad? Como ese radar pendiente. Y hago un paréntesis, mexicano, perdóname. Estoy terminando, me quedan una cosita nada más. Ayer mismo yo estaba en Costco y hermano, Costco estaba terrible, eso parecía una actividad de familiar en una plaza. Y la cosa es que yo veo a esta señora con el bozal ¿verdad? Que se ponen aquí, viejita ella, empujando el carrito de momento, pero ¿quién está empujando otro? Pues estaba comprando lo de aquí y lo de mi casa. Y la cosa es que yo siempre estoy pendiente de esas necesidades, hermano, ¿verdad? Eso Dios nos llamó. Y yo veo que la señora está hablando sola y dice, ay, Dios mío, no le encuentro. Y eso a mí me dio una pena, pero tengo a Kenneth, que cae en crisis, y lo dejo en uno de las góndolas y me voy a ayudar a la señora. Y ella dice, ay, se me perdió. Y yo Dios mío, bendito, ¿qué le pasará? Yo entendí que se le había perdido al ayudante que estaba con ella. Pero al ratito lo veo en una de las góndolas, a ella, cuando están las cajas de leche, y me dice, ay, mi hija, qué bueno que tú estás aquí. Tú me puedes ayudar y echarme esa cajita de leche. ¿Cómo no? Ay, Dios te bendiga. Yo le digo, ¿estás bien? Que ahorita te vi como turbada. No, es que se me desapareció el que venía a comer. Ay, y entre medio de los boquetes de la góndola, localizó a la persona, que era un hijo mayor que ella tenía. Ay, mi hija, Dios te bendiga. Mira, hermano, esos son ejemplos sencillos
pero son de mucha necesidad. Y uno tiene que estar pendiente y cubrir esas necesidades, y a veces somos egoístas, ¿verdad? Y nos concentramos en nosotros mismos. Y para terminar, que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Amén. Mes, te has tardado ya cogiste 5. Hay que amarla. Bueno, me tocó la cuarta palabra. Tiene 2 textos. Estamos en Mateo 27:46, que nos dice, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en Marcos, que nos dice también, y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos aquí 2 textos. En ambos, uno dice Elí y otro dice Eloi. Elí expresa Dios, significa Dios Padre. Él dice, Dios Padre, ¿por qué me has abandonado? Eloi significa mi Dios. Son 2 perspectivas de la misma palabra, de lo que ambos evangelistas pudieron ver en visión y pudieron observar de lo que estaba sucediendo sobre el Cristo. Cuando ya en su tiempo ya habían pasado varias horas después de que estaba crucificado, aproximadamente unas 6 horas ya llevaba crucificado. A él lo vienen a crucificar desde las 9 de la mañana, así que desde la 3ª hora hasta ya era después del mediodía, y a la 9ª hora, que vienen siendo las 3 de la tarde. O sea que estamos viendo todo este gran imagen, todo este gran cuadro de Jesús ahí en la cruz, sufriendo en una agonía inigualable, que realmente nosotros no sabemos, no podemos decir a ciencia cierta cómo se sentía el Cristo, porque se tenía que sentir sumamente horrible. 6 horas en aquella cruz. A las 12 del mediodía caía en tinieblas todo el lugar, hasta las 3 de la tarde, dice el texto anterior, que dice, y desde la 6ª hora hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la 9ª. O sea, hubo unas tinieblas increíbles en el lugar. Algo estaba sucediendo en esa hora. Estaba llegando Jesucristo al clímax de su agonía, de su cumplimiento, de lo que Él tenía que lograr en esa noche, que era llevar nuestras cargas, llevar nuestros pecados, llevar todo lo que nosotros merecemos, llevarlo en sus hombros. Jesucristo estaba allí destrozado, golpeado. Su espalda estaba ensangrentada, destrozada por aquellos látigos que rasgaron sus espaldas. Estaba todo en carne viva. Era horrible. En su frente tenía una corona de espinas que cada vez que él podía dar un movimiento, más se le enterraban. Era una forma horrible. La forma más horrible que tú te puedas imaginar que una persona tiene de sufrir. Y eso Jesucristo lo sufrió por nosotros. Jesucristo no se quejó, pero sí sintió la soledad de haberse separado de lo divino en ese momento. Él entregó su lado divino por amor a nosotros y sintió la soledad. Porque él es Dios, pero en ese momento decidió dejar de ser Dios para sentir los pecados de nosotros en sus hombros. Es una
Es una cosa increíble tratar de describir lo que allí sucedió. Después de muchas horas en aquella cruz, su consumación estaba próxima a llegar. Era solo Jesús, el hombre. Jesús, el que había de padecer, tal y como decían las profecías. El Cristo tal y cual es, ahí estaba nuestro Mesías. Él pudo haber levantado y haberse ido. De hecho, el sumo sacerdote lo retó a hacerlo. Y él solamente se dictó a decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este momento, en su soledad, era increíble. Y él exclamaba, con esa exclamación, la exclamación más fuerte y más grave que puedes escuchar acerca de la agonía de una persona. ¿Por qué me has desamparado? Charles Spurgeon especifica, dice, esta angustia del Salvador por ustedes y por mí no se puede medir ni pesar, como tampoco el pecado que la motivó o el amor que la soportó. Estemos listos a adorar eso que no podemos comprender. Simplemente no podemos simplemente decirte lo que sucedió y lo que pensamos que sucedió y lo que vimos quizás en la película de la Pasión de Cristo, pero no podemos comprender a ciencia cierta el dolor completamente de Jesucristo allí, porque hemos visto personas agonizar, hemos podido ver familiares, hemos podido ver muchas personas sufrir, el sufrir del cáncer y todas estas cosas, el dolor increíble, pero el dolor de Jesucristo no lo podemos visualizar. Porque no era solamente las cargas mías, eran las cargas de todos nosotros, por los pecados de hoy, los de mañana y los que todavía no hemos pecado. Así que imagínense en el dolor del Cristo, de nuestro Señor. Así que Él sufrió todo esto por ti y por mí, por amor. Adoremos y alabémoslo por su sufrimiento, por su muerte y por su agonía. Gocémonos ante su resurrección y gritemos con amor y esperanza, Maranata, Cristo viene pronto. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Esa misma palabra solo tienes que darle cliquear el verso. A mí me tocó la quinta palabra. Leemos rapidito el texto. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esta es la palabra más corta de las 7. Tengo sed en el idioma de Jesús. Aquí lo podemos entender nosotros como 2 palabras. En el idioma era solamente una. Mateo 10:28 nos explica un poco más esto que está pasando, porque está relacionado con la cuarta palabra. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. La cuarta palabra habla de la exclamación de la destrucción de su alma al estar separados de Dios el Padre, que fue lo que nos está explicando Mexicano, con todo lo que conlleva, ¿verdad? Esa desesperación de estar lejos de Dios. Pero esta quinta habla específicamente del cuerpo. Y ambas cosas son necesarias para el cumplimiento de la ley, que era el propósito, ¿verdad?, de ese sacrificio, de ese cordero inmolado. Evidentemente nos muestra la humanidad de Jesús. Y es bien curioso que por un apetito llega el pecado al mundo a través de Adán, ¿verdad? Eva fue engañada, Adán trae el pecado a la humanidad, y por un mismo apetito
el postrero Adán, como nos dice 1 Corintios 15, también sale el pecado. Y esta es una de sus últimas palabras antes de restaurar nuestra relación con Dios a través de rasgar ese velo del sacrificio de Cristo. No olvidemos que en esta cruz con Set, el que está en esta cruz con Set es el creador de los cielos y la tierra, la fuente de agua viva. Cualquier ángel, especialmente esos que le sirvieron después de los 40 días del desierto, que dice la palabra que le estuvieron sirviendo, cualquier ángel quisiera servirle, yo no me lo imagino que estaban ahí, permíteme llevarle agua, el maestro tiene sed, los ángeles ahí esperando, y simplemente no lo permitió. Él podría haber dicho a los ríos, vengan, con una sola palabra, vengan, y los ríos lo hubieran totalmente hidratado, o simplemente decir una nube, ven y dame agua, y esa nube le llenaba de agua, pero no lo hizo, porque él quería cumplir lo prometido. Simplemente lo que hizo no fue decirle al agua, ni permitir a los ángeles, que estoy seguro que estuvieran dispuestos para servirle, ni decirle a una nube que lloviera para simplemente hidratarse. Le dijo a los humanos, pecadores y perversos, tengo sed. Sabiendo que simplemente le iba a dar un poco de vinagre para simple y sencillamente mojar sus labios y culminar todo este calvario con las próximas 2 palabras que vamos a hablar. Sexta palabra. Señor Picón. Se le solicita al señor Picón. Milton, sexta palabra. Vive Dios. Sí, tengo de los pocos privilegios pastorales, no tengo límite de tiempo. Pero qué bueno, ¿verdad? Yo sé que el circunscribir 7 palabras, ¿verdad? De 5 a 7 minutos. Le puse 5 minutos, después añadí 2 de gracia. Sí, no, de hecho le estaba diciendo a María sobre esa última palabra, que el vinagre en aquel momento era como una mezcla que servía de anestesia para el dolor que él tenía. Y de hecho no lo quiso. O sea que él quiso cumplir su misión completa, ¿verdad? Allí. De la palabra que también le tocó a Mes, quiero mencionar algo, el hecho de cuando Cristo da ese grito en la cruz de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Cristo estaba cargando todo el pecado de la humanidad. Y esa comunión que él tenía con el Padre desde el principio de la creación, es como si se hubiera roto allí. Porque cuando el Padre estaba mirando, lo que estaba viendo era maldición en aquella cruz. Y por eso Cristo grita, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? La penúltima palabra que Jesús dice en la cruz guarda relación con algo que aparece y que discutimos el pasado domingo en la predicación, un verso que aparece en Juan capítulo 17, verso 4, cuando Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que yo hiciera, ¿verdad? No hay una cosa más frustrante en esta vida que usted no poder terminar las cosas, ¿verdad? Es cosa terrible dejar las cosas a mitad. O simplemente uno partir de esta vida sin haber cumplido los sueños, las aspiraciones que uno tenía, ¿verdad? Y que uno se fijó como ser humano. Yo creo que no son muchas las personas que pueden decir muero en paz porque yo hice todo lo que tenía que hacer en la vida. Solamente casos, ¿verdad?, excepcionales. A veces cuando vamos a un velorio de una persona que tiene muchos años, que levantó mucha familia y que, ¿verdad?, y uno ve todas las cosas buenas que ocurrieron en esa familia, pues puede decir esta gente cumplió, ¿verdad?, con su misión. Sin embargo, si hubo alguien que cumplió con la misión que Dios le había encomendado, pues fue Cristo Jesús. Y en esta sexta palabra, él solamente dice una palabra, para que la traducen, ¿verdad?, para que la gente pudiera saber qué fue lo que dijo.
y fue la palabra tetelestai, que significa consumado. Consumado es, ¿verdad? O todo está cumplido. O sea, viene de ese verbo teleo, que significa llevar algo hasta el final, completarlo, lograrlo, ¿verdad? Diciendo lo que yo vine a cumplir aquí, lo cumplí totalmente con éxito, ¿verdad? Es como decir, yo creo que es más que decir sobreviví, o lo hice, o lo logré, o lo alcancé. Esa palabra está escrita en tiempo perfecto, no en tiempo pasado. Lo que quiere decir que eso que se completó ese día en la cruz del Calvario no se completó para aquel día nada más. Se completó para todo el futuro. O sea que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años tiene el mismo efecto en el día de hoy que el día que dijo esta palabra en la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se consumó allí? Pues se consumó el final, ¿verdad?, de la maldad de aquellos enemigos que lo crucificaron, porque ya no lo podrían dañar jamás. El Cristo que crucificaron aquel día allí, cuando vuelva a aparecer, aparecerá como príncipe de gloria, como rey de reyes y señor de señores. ¿Qué se completó allí? Pues los sufrimientos ordenados, profetizados por Dios. En su ministerio Jesús habló de una misión, ¿verdad? Durante mucho tiempo le estuvo diciendo a los apóstoles que él iba a cumplir una misión, que él tenía que pasar por un bautismo, y los discípulos no entendían de qué se trataba lo que Jesús estaba hablando. Pero la palabra lo dice cuando en Hechos 2:23 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Cuando Jesús dice cumplí, ¿verdad? Consumado es, se cumplieron todas las promesas del Antiguo Testamento, todas las promesas del Antiguo Testamento. Isabelita ahorita leía Isaías 53, ¿verdad? Se cumplió la promesa del Salmo 69:21, que decía que le iban a dar vinagre a beber. Por eso Jesús lo dijo, tengo sed, porque tenía que cumplirse esa profecía del Salmo 69:21. Se cumplió la profecía de Zacarías 11:12, de que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. La profecía del Salmo 22:18, de que sus vestimentas iban a ser repartidas, y por eso echaron suerte sobre sus vestimentas. Y la profecía de Zacarías capítulo 12, verso 10, que decía que su costado iba a ser traspasado. Todas esas profecías estaban dichas hace más de 400 años, las de Zacarías. 400 años antes de que ocurriera ese evento de la cruz, los profetas dijeron, esto va a pasar en la vida de este hombre. Se consumó allí también el que la ley ceremonial de aquellos sacrificios que la gente tenía que llevar un corderito para expiar sus pecados. Eso quedó abolido en la cruz del Calvario. El precio por la paga y la totalidad de nuestros pecados también fue pagado allí. Sus sufrimientos físicos terminaron, el trabajo de redención se completó. Y eso quiere decir, hermanos, que hubo un pago completo por nuestros pecados. De eso se trata la gracia. Y es tan grande que a veces la gente no la puede entender. Y la gente trata de hacer cosas para ganarse la salvación que ya fue comprada para nosotros. Usted no tiene que hacer nada más. Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Fue un golpe de muerte también a Satanás. Allí también pues se abrió una fuente de gracia que va a fluir por toda la eternidad. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos qué pecado en esta tierra te puede mantener lejos de la gracia de Dios. Cuando la Biblia dice que Él perdonó todos nuestros pecados. Así que no importa los pecados que uno haya cometido en esta vida, hay perdón para cada uno de ellos, porque esa deuda fue saldada en la cruz del Calvario. Solamente nos toca a nosotros acercarnos, arrepentirnos
y desde ese momento todo se convierte en borrón y cuenta nueva. Nuestra salvación se completó. Dios no tenía plan B. Dice que murió de una vez y por todas. Y puesto que Cristo lo hizo todo y pagó por completo, a su sacrificio no se le puede añadir otras cosas. Cuando alguien le diga a uno, usted tiene que hacer esto para ser salvo, y no le hable de la cruz del Calvario, le está predicando otro evangelio, porque aparte de la cruz de Cristo no se le puede añadir nada al evangelio. De hecho, el libro de Apocalipsis dice que todo aquel que le quite o le añada a lo que está escrito, le serán añadidas todas las plagas de Apocalipsis y le será quitado su nombre del libro de la vida. Puesto que Jesús pagó el precio en su totalidad, lo único que nosotros podemos hacer en esta vida es aceptarlo o rechazarlo. O acepta su invitación o la rechaza. Luego viene la última palabra de Jesús en la cruz. Lucas capítulo 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y es bueno, ¿verdad?, uno poder transportarse momentáneamente a lo que ocurrió en esa hora, ¿verdad?, casi las 3 de la tarde. Un día bien duro, hermano. Las crucifixiones eran días bien duros, bien difíciles. Uno podría imaginarse a esa hora de la tarde aquellos 3 cuerpos clavados en aquellas cruces, el sol llenos de sangre, las moscas volándole por el derredor, la gente con el escarnio, la gente con la crueldad, ¿verdad?, con todas las palabras que le dijeron. O sea, no era un día común y corriente. A romanos le encantaba crucificar gente. Y le encantaba porque podían matar sus enemigos de una forma fácil y rápida, pero no lo hacían. Los crucificaban, los torturaban y los ponían como ejemplo del poder que tenía el imperio romano. Ellos entendían que al hacer eso y todo el pueblo veía ese horror, la gente le cogía miedo al imperio romano. O sea, que lo utilizaban como un espectáculo morboso para que la gente asistiera allí. La crucifixión servía a un fin, era que mataba 2 pájaros de un tiro. Salían de unas personas que eran criminales, lo hacían en la víspera de la Pascua, porque Jerusalén estaba lleno de todas las personas que venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Era el día de más asistencia. Todos los judíos que venían de lejos, que vivían en otros lados, volvían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Así que esa ciudad estaba llena, abarrotada de gente, y por eso lo aprovechaban, porque todo el que veía una crucifixión, cuando regresaba a su lugar de ¿verdad?, donde estaba viviendo y qué sé yo, que no era Jerusalén, contaba de la barbaridad que vio allí. Y eso le mandaba escalofríos, ¿verdad?, a la gente, en términos de que con los romanos nadie se podía meter. Empezaron a las 9 de la mañana. La parte más dura, obviamente, era clavarlos en la cruz y levantar esa cruz con esa gente clavada. Porque todavía, ¿verdad?, todavía muchos de los que llevaban allí tenían algo de fuerza para tratar de zafarse, ¿verdad?, de cuando le enterraban esos clavos. Así que se empezaba una crucifixión con sangre por doquier. Sin embargo, el hombre que estaba crucificado en el medio no le dio tanto trabajo, porque cuando a Cristo lo clavaron en aquella cruz, ya Cristo estaba agotado. ¿Sabe? Las torturas, los abusos físicos horas antes de esa crucifixión fueron tanto que, o sea, Cristo básicamente estaba medio muerto cuando lo colgaron de aquella cruz. Todo cambió al mediodía.
de momento empezó todo a ponerse oscuro. El sol se escondió y unas densas tinieblas empezaron a arropar aquel lugar. Y uno puede, ¿verdad?, ponerle la mente a correr, ¿verdad? Como si la propia naturaleza, esa naturaleza que fue creada por aquel que estaba allí en la cruz del medio, que Dios sea la luz, o sea, sea esto, sea aquello, y dio la creación. En ese momento estaba muriendo. La propia creación también se reveló. Y me imagino que cuando esas tinieblas cayeron allí, la gente empezó a preocuparse. Algo estaba pasando allí porque era de día, no había lugar para que aquello pudiera tornarse tan oscuro, ¿verdad? Yo imagino que cada latido de Cristo, ya cuando se estaba acercando a esta hora, era agónico, ese corazón estaba a punto de explotar. Y después de haber dicho la palabra consumado es, dijo las últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, inclinó su cabeza y expiró. Eso siguió por un silencio absoluto. Cuando a Cristo, ¡bum!, su cabeza cayó y murió, hubo un silencio terrible, seguido por alguien que comentó y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Otro de los evangelistas pone al centurión que estaba al lado de aquella cruz diciendo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea, un individuo romano, un individuo sin conciencia, de momento dijo: este hombre que está ahí no era cualquier persona. Este hombre era el Hijo de Dios. Lucas, el médico, lo describe un poquito mejor en Lucas 23, del 44 al 46, cuando dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, clamando con gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas es el único escritor que recoge las últimas palabras de Jesús. La palabra esta de consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu, y Padre, recíbeme, pues denotaba la comunión que existía entre Jesús, ¿verdad?, y su Padre. Y el hecho de que el velo del templo se rasgara, el velo no era como la tela esta que está aquí. El velo tenía pulgadas de grosor. Piensa en una guía telefónica, ¿verdad?, para un punto de referencia. Dicen que tal vez un poquito más gruesa, una cosa como así. Esa cortina, ese velo estaba ahí impidiendo que se entrara al lugar santísimo. Solamente podía entrar el sacerdote y atravesar ese velo. Y de momento, ese velo se rompe de arriba hacia abajo. Velo altísimo, como si dos manos poderosas cogieran ese velo desde arriba y le hicieran así. Y quedó expuesto el lugar santísimo. Desde ese momento todos tenemos entrada a la presencia de Dios. Mientras acá el velo estaba allí, solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. Pero el Dios Padre rompió el velo, como diciendo: el sacrificio de mi Hijo en la cruz le da acceso a todos a que puedan llegar a mi presencia. En tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, Dios Padre, vuelvo a tu seguridad, vuelvo a la comunión que tuve contigo desde el principio, y ya terminó mi existencia en esta tierra. Con estas palabras, Jesús recitó el Salmo 31:5. El Salmo 31:5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad.
Las madres judías le enseñaban a sus hijos a repetir este verso todas las noches antes de acostarse. Es el primer verso que un niño judío aprendía. Y Jesús le añadió una palabra: Padre. Con su vida Jesús nos enseñó a vivir, pero también con su muerte Jesús nos enseña a morir. Enfrentó con valor la muerte, murió completando la obra que se le encomendó, murió sin coraje, murió sin amarguras, murió en completo control de sus sentidos y de sus circunstancias a pesar del dolor y la agonía que estaba pasando. Y murió sabiendo hacia dónde iba. Él regresaba de nuevo a los brazos amorosos de su Padre. Y esa muerte de Jesús es un modelo para cómo nosotros tenemos que enfrentar la muerte y enfrentar la adversidad. De que vivimos día a día dándole gracias a Dios por su gracia, por la porción de esa gracia que nos tocó, que va por encima de todos los momentos duros o difíciles que nosotros podamos tener en esta vida. Nos enseña Jesús a través de su muerte que aunque tengamos que padecer y tengamos que sufrir aquí abajo en la cruz, aquí sobre esta tierra, nos vamos a mantener siempre agarrados de sus promesas como nuestra única esperanza. Pase lo que pase, yo me voy a agarrar de las promesas de Dios. Con su muerte, Jesús venció uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano, que es el miedo y el temor a la muerte. Hebreos capítulo 2, 14 y 15 dice: los hijos de una familia son gente de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para libertar a los hombres, quienes habían sido esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Y voy finalizando con esto. Esto lo mencioné el año pasado. Había un niño pequeño que tenía una enfermedad terminal y obviamente no sabía lo que le estaba pasando. Y un día, jugando con sus amiguitos, se enteró de la verdad. La idea de que iba a morir lo intrigó y quería saber cómo era eso de morir. Y una noche su madre le leía cuentos, y muchos de los cuentos de niños que le leía tenían tal vez el propósito de irlo preparando para el momento, y le estaba leyendo el cuento del príncipe Arturo y los caballeros de la mesa redonda, en donde los caballeros morían al final con gallardía, ¿verdad? Y el niño hizo silencio en un momento dado y le preguntó a su mamá: mamá, ¿qué es eso de morir? Eso va a doler. Y cuando le hizo esa pregunta a su madre, pues su madre se le anudó, ¿verdad? La garganta, no, le dijo: yo te voy a contestar eso ya mismo. Y se fue a la cocina con ese nudo en la garganta, pidiéndole a Dios: dame alguna palabra para yo poder comunicarle a él y explicarle como niño qué es lo que va a ocurrir. Y Dios le dio esa palabra. Fue a donde su niño y le dijo: ¿tú recuerdas cuando tú eras pequeñito y te ibas a jugar y llegabas bien cansado y venías corriendo y te tirabas en la cama de papá y de mamá, ¡boom!, y te tirabas ahí y te quedabas dormido? Esa no era tu cama, ese no era el lugar donde tú descansabas, pero por la mañana te levantabas sorprendido porque no amanecías en la cama de papá y mamá, amanecías en tu propia cama. Y le decía: eso era así porque cuando tú te quedabas dormido, alguien que te ama mucho venía y te levantaba en brazos y te volvía a llevar a tu camita, ¿verdad? Y le dijo: mi hijo, la muerte es así. Un día vas a estar cansado, soñoliento, te vas a quedar dormido y va a venir Jesús y te va a levantar con sus fuertes y amorosos brazos y te llevará de este mundo hacia el lugar que Él te fue a preparar en el cielo.
El niño ya no tenía más preguntas, sabía que todo iba a estar bien, porque iba directo a los brazos de Jesús. Eso es lo que significa la muerte para nosotros. La muerte ya no nos da temor, porque sabemos que el día que partamos de esta vida, vamos a descansar en los brazos amorosos del Señor. Y eso fue lo que Cristo dijo al final: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso todo lo que nosotros recordamos durante esta semana, desde el pasado domingo hasta este domingo, es importante. Nos da una lección de vida, de seguridad, de certeza, de que le servimos a aquel que un día como hoy murió en una cruz hace más de 2000 años y que se levantó al tercer día, perdonando nuestros pecados, restaurando la comunión perdida con el Padre y librándonos del temor a la muerte. Nos ponemos en pie, hermano, y vamos a hacer una oración, dándole gracias nuevamente a Dios por el sacrificio de la cruz. Yo quiero ahí, mientras yo estoy orando, yo quiero que en tus propias palabras tú le des gracias al Señor. De tu corazón al corazón del Señor. Una oración de gratitud. Porque si esto no hubiera ocurrido hace más de 2000 años atrás, nosotros no estaríamos aquí, nunca nos hubiéramos conocido, posiblemente nunca hubiéramos tenido la experiencia de vida que hemos tenido hasta el día de hoy, contando las cosas buenas o malas que nos hayan ocurrido durante este tiempo de este peregrinaje. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, si Cristo no se hubiera levantado, nuestra vida hubiera sido otra, completamente distinta, y me imagino que horrenda, ¿verdad? Porque sin salvación y sin temor de Dios estaríamos a merced de nuestro pensamiento más horrendo del corazón. Pero gracias a lo que ocurrió hace 2000 años atrás en aquella cruz, nosotros podemos decir que tenemos novedad de vida, que todo cambió, que todo es diferente y que ya no tenemos que tener temor alguno. Padre, en el nombre de Jesús, todos nos acercamos delante de tu presencia en esta mañana, dándote gracias, Señor amado, por todo lo que ocurrió en aquella cruz, Señor. Te damos gracias por todas las palabras que quedaron grabadas, Señor amado, de lo que tú mencionaste, Señor, en el momento más difícil de tu vida, Señor, en el momento más terrible, Señor. Y las dejaste ahí, Señor, escritas para que nosotros pudiéramos apropiarnos de ellas, apropiarnos de la importancia del perdón, de aún perdonar a aquellos que nos hacen mal, Señor amado. Del Dios, Señor, que tiene cuidado de los suyos, Señor amado, y que pudo encargar una persona muy querida, la persona tal vez más querida para él, su madre. Señor, la seguridad, Señor amado, de que tú un día, Señor amado, vas a venir por nosotros y que ya no tenemos que tener temor a la muerte. La seguridad, Señor, de que todos nuestros pecados fueron perdonados y que ya no hay necesidad de nosotros hacer algo para que tú nos ames. Porque ya tú probaste, Señor, con el sacrificio de la cruz, que nos amaba y que nos vas a amar siempre. Y que tu amor es incondicional para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque no tenemos que añadirle más cosas a esto, Señor. Tú pagaste el precio en su totalidad. Ayúdanos, Señor, a disfrutar la gracia tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, en agradecimiento a esa muerte y a esa resurrección tuya en la cruz del Calvario. A nosotros, Señor amado, aunque no tenemos manera de pagarte, sí podemos servirte con todo nuestro corazón para honrarte, Señor amado, para permitir que otros puedan verte a ti reflejado en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestras palabras, Señor. Permite, Padre, que un tiempo como este, Señor, y una celebración como la que tenemos en el día de hoy de recordar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, fortalezca nuestras vidas, Señor amado. No nos olvidemos, Señor, de pasarle esta experiencia a los que se están levantando en el día de hoy, Señor amado, para que siempre recuerden que tu amor costó sangre, Señor amado, que el perdón de nuestros pecados costó el sacrificio del Hijo de Dios en aquella cruz, Señor amado.
para que nosotros jamás ni nunca tengamos por inmunda la sangre del pacto. De nosotros vivir para ti, Señor amado, vivir para ti, Señor amado, vivir con temor reverente en nuestros corazones. Y aún, Señor amado, cuando te hayamos fallado, poder entender claramente que podemos acercarnos a ti, Señor, arrepentirnos de todo corazón, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Dios. Y permítenos, Señor amado, pues que durante esta semana, Señor, que ya está a punto de terminar, donde hay gente, Señor amado, pues que por la solemnidad de los días, Señor amado, pues en muchos de ellos pues hay un hambre de escuchar algo, de ver historias tuyas, Señor, a través de las películas, Padre. No desaprovechemos la oportunidad de hablarle, Señor amado, de lo que ese sacrificio ha implicado para nosotros, de los beneficios que ha traído a nuestra vida, el que tú, Señor amado, seas el dueño de nuestro corazón y de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te pedimos, Dios, que con la misma comunión, seguridad que nos permitiste llegar aquí, nos regrese nuevamente a nuestros hogares, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos, damos gracias. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense y nos vemos el próximo domingo en la fiesta grande de Resurrección.